Canal 2 Televisión de San Antonio y Chilena FM presentan el programa de entrevistas Aquí se habla, segunda temporada. Este capítulo llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto de saludarles a quienes nos ven y nos escuchan también a través de la pantalla de Canal 2 y también a través de la radio chilena FM. Damos inicio a un nuevo capítulo de este programa de entrevistas Aquí se habla, segunda temporada. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la desembocadura del río Maipo que presentó durante este año, para ser específicos, desde el verano hasta un tiempo a esta parte, ¿verdad? Fenómenos que no se veían así, algo así como 30 años, y de los cambios que ha presentado justamente durante este último tiempo. En verano, un proceso de embancamiento, y durante el pasado invierno fuimos testigos de su desborde. Para profundizar justamente acerca de este tema del curso de las aguas, las intervenciones que se han hecho en el lugar, vamos a conversar con la delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Carolín Ciro Guajardo, a quienes saludamos y damos la bienvenida a esta hora. ¿Qué tal, delegada? ¿Cómo le va? Gusto de saludarla. Bienvenida a nuestro programa de entrevistas Aquí se habla. Bueno, queremos hablar y profundizar acerca de este tema, que es un tema no menor. Tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con ecosistemas, tiene que ver con embancamiento, tiene que ver con que además se tuvo que referir a alguna asesoría, porque esto había pasado también ya y no lo sabíamos en la región de O'Higgins. Entonces quiero un poco que me cuente respecto de esto, cómo se trabajó y qué fue lo que se hizo finalmente en la desembocadura del río Maipo para normalizar el curso de las aguas hacia el mar. Bueno, efectivamente el río Maipo nos ha dado varias emociones durante este año, porque partimos el año con un proceso bastante complejo, que fue justamente el cierre de la desembocadura a través de un embancamiento que fue producto de marejadas muy fuertes, pero también producto de que teníamos un caudal bajísimo, bueno, producto del verano, pero también de distintas tomas de agua que hay a lo largo de todo el cauce del río. Y estamos hablando de agricultores, estamos hablando de los paltos, estamos hablando de un montón de todos gente que aprovecha los que tienen derechos de agua, pero también los que no lo tienen. Claro, claro. Y eso obviamente nos afectó. Bueno, también están las sanitarias, que no es menor. Sí, claro. Que también obviamente el río Maipo es el que abastece a la mayor cantidad de gente del país. O sea, la cuenca del río Maipo, obviamente, entre la región metropolitana y nuestra provincia, es la que abastece a la mayor cantidad de personas proporcionalmente. Así que claramente teníamos un problema muy grande, porque estaba pasando muy poca agua en ese momento, menos de 3 metros cúbicos por segundo, lo cual es muy poco, y eso significó que se embancara el río. Y esto, claro, en un primer momento, el fenómeno, ¿qué es lo que ocurre? Que al no poder tener su cauce normal, empezó a generar un proceso inverso de inundación del estuario, ¿ya? Pasado alrededor de ya una semana, incluso un poquitito más, me atrevería a decir, ya se empezó a notar este aumento del estuario. Eso significaba más o menos desde donde están, desde San Juan hacia lo que era la desembocadura propiamente tal. Entonces, ante eso, bueno, nos vimos convocados distintas instituciones, estuvo el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, obviamente nos juntamos con agricultores, con juntas de vecinos, para poder analizar el efecto de este fenómeno y de esa manera poder empezar a ver cómo poder destrabar este problema, porque claramente el cauce, la fuerza del agua no permitía un despiche natural de la desembocadura. Una que venía tan poquito caudal que el agua no tenía fuerza, ¿verdad? Sí. Y lo otro, en las altas mareas que provocaron, o las marejadas, mejor dicho, que provocaron que se juntara arena en el lugar, mucha arena en el lugar, y esto provocó que el agua empezara prácticamente a gozarse. Exacto. Así que bueno, estuvimos ahí a hacer toda una gestión. Ahí justamente nos sirvió mucho la experiencia de Cahuil en la sexta región, que ellos ya tenían un plan de manejo con respecto a la desembocadura, y de esa manera poder también, junto con la Fundación Cosmos, con la Armada, incluso con el Ejército, que también nos colaboraron en las tareas de
de trabajo con maquinarias, pero primero había que sacar los permisos, ¿no es cierto? Eso lo tuvimos que ver con el Consejo de Monumentos Nacionales para poder solicitar el permiso, ya que la parte final, ¿no es cierto?, es un santuario de la naturaleza. Absolutamente, claro. Por lo tanto, no es llegar y entrar con maquinaria. O sea, no se puede ni siquiera entrar con una carretilla sin que haya una autorización previa. Exacto. Y de hecho, el permiso que teníamos era solamente para trabajar en el banco de arena, perfecto, no así dentro del estuario. ¿Ya? Que eso también es un tema porque habían organizaciones ambientales que nos decían que hiciéramos el despiche, el destape, ¿no es cierto?, por el costado del molo, ¿no es cierto?, del molo de abrigo que hay ahí, pero resulta que en ese sector estaba muy embancada la arena y eso significaba que había que entrar con la maquinaria al estuario y lamentablemente, bueno, no teníamos el permiso para hacerlo y eso además podía traer también otras complicaciones incluso al operador de la máquina. Correcto, así que, claro, bueno, finalmente ahí con la asesoría principalmente de los pescadores de la boca del río Maipo, que además tienen una tradición centenaria en el lugar y conocen perfectamente, ellos nos orientaron por dónde era la mejor parte donde hacer este trabajo y finalmente fue lo que hicimos aproximadamente por ahí por el 13 de enero. Y ese despiche, bueno, rápidamente, porque ahí el fenómeno es muy rápido, de hecho el despiche tenía alrededor de unos, no sé, unos 10 metros, no era mucho, digamos, pero rápidamente ya en un día eso fue aumentando y obviamente el agua fue saliendo de manera bastante rápida. Eso permitió disminuir el riesgo de inundaciones que ya estaban ocurriendo en algunos sectores agrícolas y el riesgo de inundación de viviendas, que era algo que también nos preocupaba mucho en el sector del estero San Pedro y también del borde norte del río Maipo. Bueno, además el tema del riesgo de la inundación es lo que a nosotros también como delegación nos permitió hacer todas estas gestiones de coordinación y de solicitudes de permiso, porque además también teníamos que pedir permiso a la Armada para poder entrar con las maquinarias, a EPSA porque tuvimos que entrar por una parte que es de terreno portuario, así que bueno, se tuvieron que hacer varias gestiones. Ahora, el tema es que esto duró... ¿No hubo problema para aunar voluntades? No, en eso la verdad que todos entendimos que esto era una emergencia y actuamos de tal manera, así que el proceso fue bastante rápido. Lo que fue difícil quizás fue ponerse de acuerdo en dónde hacer la apertura. ¿Ya? Y lo mismo también nos hizo darnos cuenta que necesitábamos manejo, un mejor manejo, porque ahí tuvimos que reaccionar a una emergencia. Pero que obviamente pensando en un futuro necesitábamos mayor información e información científica. Exactamente. Y ahí, bueno, contamos con la colaboración a posterior, ¿no es cierto?, de Carolina Martínez, que ella, ¿no es cierto?, es una científica que trabaja en el Observatorio de la Costa y que coordina distintas campañas de recolección de datos científicos, quienes además ya venían haciendo una campaña acá en el estuario y las han seguido haciendo durante este año y esperamos ahora en los próximos meses poder conocer los resultados de estas campañas y eso nos va a proporcionar información muy valiosa para poder, ¿no es cierto?, generar un protocolo de manejo de la desembocadura, porque la verdad también contarles que después en febrero tuvimos nuevamente otro cierre. Sí, claro, se también después dos eventos allí. Fue con un mes de diferencia. Exacto. A propósito de otro evento de marejadas muy grandes que tuvimos, anormales, como se dice. Sí, claro. El embancamiento generó una laguna allí en el sector y donde muchas personas llegaban incluso a bañarse, considerando que estaba convirtiéndose en un espacio de agua estancada. ¿Era seguro para quienes llegaban a nadar en esta piscina, por decirlo de alguna manera, esto que se creó ahí? No, para nada seguro, porque la verdad, porque el agua del río estancada es un agua que obviamente tiene también elementos que no necesariamente son saludables, ¿no es cierto? Pero además porque el embancamiento, digamos, toda esa zona es una zona, digamos, de donde había mucho barro y que claro, uno puede, sobre todo había niños que se metían, entonces era peligroso porque además tampoco había personal de... no hay salvavidas, no hay salvavidas claro, en ese sector. De hecho, tuvimos que pedirle a la Policía Marítima que mantuviera un resguardo permanente en el área y lo mismo también con los equipos de seguridad de los dos municipios, porque teníamos gente que se acercaba también al área donde se hizo el despiche. Entonces, y ahí la verdad que claro, como se genera mucha fuerza, sobre todo en los primeros días, caerse ahí también podía significar un alto riesgo, así que tuvimos que tener incluso demarcaciones de áreas de
de seguridad y obviamente contar con los equipos que apoyaron en esa tarea, pero claramente no era un lugar apto para el baño. Claro que sí. Bueno, quiero llevarla sobre este mismo tema porque estamos a puertas de la llegada de una nueva temporada estival. ¿Qué se está haciendo hoy día para evitar que esto vuelva a suceder en los meses de pleno verano? ¿Van a contar con esta asesoría de nuevo? ¿Han estado atentos durante todo este tiempo para ir viendo qué es lo que se necesita hacer en el lugar? Sí, claro. Bueno, como les comentaba, tenemos por una parte, vamos a poder conocer cuáles son los resultados de estas campañas científicas, donde hemos tenido participación de más de 6 universidades que han venido a hacer recolección de datos, y esa información va a ser muy valiosa justamente para poder contar con ciertos instrumentos fijos que nos permitan determinar cuándo es necesario realizar alguna acción preventiva, evitando que se cierre el banco de arena. Correcto. Y lo otro es la experiencia, como les comentaba, de Cahuil, en la 6ª región, donde ellos ya tienen un plan de manejo, y la verdad que nos han proporcionado información muy valiosa al respecto, y es muy importante saber cómo prevenir esto antes de esperar a que se cierre. Sí, claro. Ahora, hay un monitoreo constante. Que es el monitoreo constante. Y lo otro, que también es un elemento que tenemos que considerar, es que, que el tema de la intervención en estos sectores son intervenciones que no se pueden estar haciendo con cualquier maquinaria. ¿Por qué? Porque son áreas protegidas, son áreas que requieren de un tratamiento muy particular y esperamos... Flora, fauna, ecosistema, también la afectación que tiene a la vida humana también, sí, claro. A los mismos pescadores artesanales, a su actividad productiva. Bueno, se me vienen a la mente las imágenes de los botes ahí, ¿verdad? Y las científicas o no sé qué, sacando las muestras de agua y todo. Me parece que fue ayer esto. Sí, bueno, y la verdad agradecer porque esa campaña... es una campaña que como les comentaba, reunió a muchos científicos y vamos a tener información no solamente del estuario, sino que también incluso de cómo es la afectación que tiene el río también en el mar, claro. en esta parte. Así que va a ser información muy valiosa para todos nosotros acá en la provincia. Y pasando la temporada estival, le quiero contar, delegada, que en el invierno fuimos testigos del desborde justamente del río Maipo. Como dicen, la naturaleza tiene memoria y volvió a inundar zonas que hace un montón de años no habían tenido agua. Más de 20 años. Agricultores y campesinos se vieron afectados con la pérdida justamente de plantaciones, de animales. Esta zona es una zona segura para volver a trabajar con ganado y cultivos. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál es la opinión de la gente que más entiende de esto? Sí, bueno, lo conversamos harto con los agricultores que se vieron afectados, agricultores de Lo Gallardo, de San Juan. Hartas pérdidas, ¿no? Sí, tuvimos más de 70 agricultores afectados en toda la provincia. Eso habla de acá del sector de Lo Gallardo, San Juan, de la Ribera Sur también, y también los que se vieron afectados en Rapel. Considerando cómo está en este momento el caudal y el curso, porque una cosa es el caudal, el otro es el curso, ¿verdad? El cauce. ¿Esto puede volver a suceder? Sí, claramente puede volver a suceder. Aún cuando este invierno fue demasiado generoso. O sea, este año ya por lo menos las proyecciones hablan de que podríamos tener aún lluvias en primavera, pero no debiésemos tener ningún frente como los que tuvimos tanto en el mes de junio como en agosto. Ahora, lo que sí los agricultores lo saben y ellos llevan, ¿no es cierto?, muchísimos años trabajando a la orilla del río, y ellos mismos nos comentaban, antes se trabajaba 6 meses, o sea, se consideraba un periodo de cosecha de 6 meses, Ajá. porque se sabía que los otros 6 meses era incierto el comportamiento del río. Claro. Entonces, hoy día, claro, después de 20 años, ellos empezaron a hacer 2 periodos de cosecha, e incluso más en algunos casos, dependiendo del tipo de producción. Entonces, ellos saben que en realidad el río puede tener este comportamiento en cualquier momento. Ya, por lo tanto, lo que es importante ahí es, obviamente, realizar, si se van a seguir cosechando en el mismo lugar, tener en consideración que pueden en los meses de invierno ocurrir estos eventos naturales, pero sobre todo tener el resguardo, porque se puede perder la cosecha, pero que no se pierda, por ejemplo, el equipamiento, claro, la maquinaria, las herramientas, que obviamente son implementos que ellos pueden tener a partir del ahorro que su producción les va dejando. Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante a considerar y tomar las medidas obviamente de resguardo para que en los periodos de mejor, o sea, de buena temporada, obviamente tener un mejor rendimiento productivo de sus tierras. Así que eso es algo que lo estamos trabajando junto con los equipos de INDAP, de Prodesal,
para poder, ¿no es cierto?, considerar también para próximas periodos quizás algunas diversificaciones en la producción que no les signifique poner todo su capital en riesgo. En riesgo junto con la llegada del invierno. Exacto, así que yo creo que ahí va a ser un trabajo bien importante de considerar la diversificación productiva y para poder así no arriesgar, digamos, toda la cosecha de la temporada de invierno como ocurrió lamentablemente este año. Claro, nos pilló el invierno, en otras palabras. Quiero llevarla al tema medioambiental porque es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cuáles son los principales problemas medioambientales que está enfrentando justamente este lugar, la desembocadura del río Maipo? Bueno, yo creo que justamente lo que hemos hablado de esto, de pasarnos de un extremo a otro, ¿no? O sea, nos pasamos de 3 metros cúbicos que venían pasando, que era un hilito de agua, a un caudal que seguramente superó los 2.000 metros cúbicos en los momentos más críticos, porque el medidor de Cabimbao, la verdad, colapsó ese día, así que las últimas mediciones que tuvimos fueron alrededor de 1.200, pero sabemos que superó en creces esa medición por la cantidad de agua que vimos, ¿no es cierto?, ese día que se salió del río. Así que, por lo tanto, tenemos ahí digamos, un abanico que es importante de considerar y que, claro, hay un efecto que es de la naturaleza, pero que claramente también está afectada por la intervención humana. Exactamente. Entonces, ante eso, lo importante, y bueno, y ahí la DGA está haciendo un trabajo que es permanente, ¿no es cierto?, de las fiscalizaciones, de cuáles son, de que quienes tienen derechos de agua, obviamente ocupen lo que tienen por derecho, claro, pero que también se considere un manejo racional en los periodos de mayor escasez hídrica. Claro, ¿ya? Porque si obviamente todos ocupan todo el derecho de agua que tienen al mismo tiempo, vamos a llegar acá, vamos a abrir la llave de nuestra casa y no va a salir agua. Así o sea, así de crítico es. Entonces tiene que haber un trabajo y ahí hay, bueno, un dictamen incluso judicial de que habla de que debiésemos tener una sola junta de vigilancia que una incluso la región metropolitana y nuestra región, para que todos quienes tienen derechos de agua puedan coordinarse y trabajar de manera conjunta. Así que yo creo que ese es un gran desafío que tenemos, eso requiere de un trabajo interregional. Lo hemos estado ya conversando, lo hemos hablado también con el gobernador regional, se han hecho ya algunas conversaciones también con el nivel de la región metropolitana para que podamos, en definitiva, a través de las coordinaciones institucionales, pero también de las organizaciones civiles, que en este caso las juntas de vigilancia, puedan efectivamente trabajar de manera coordinada y colaborativa, porque si acá cada uno solamente se asegura su parte, obviamente se van a ver perjudicadas no solamente las personas, los agricultores, sino que también toda, ¿no es cierto?, la fauna y el ecosistema que depende de este caudal de agua. Así que claro, claramente es una situación bien compleja que requiere de una preocupación y de una voluntad, ¿no es cierto?, una fiscalización. La fiscalización, pero también de la voluntad de trabajar de manera conjunta y de manera coordinada finalmente, porque eso es lo único que nos va a permitir poder asegurar un caudal ecológico, como se dice, que permita tanto el sustento para las personas, pero también de todo el ecosistema que depende de él. Hacer uso de los derechos de agua de acuerdo a la ley, pero con todo el respeto posible justamente para que, y además que lo hagan en distintos horarios, que sería muy bueno eso, ¿no? Así es. ¿Cierto? Y lo otro, en momentos de abundancia de agua, como los que hemos tenido también, bueno, a mí particularmente me da un poco de pena, ¿no?, ver cómo el agua ha crecido tanto. O sea, obviamente es una alegría para el ecosistema, pero también esa agua se va. Sí, claro. O sea, pasa por acá y se va al mar, que claro, también tiene ahí un efecto positivo también en el ecosistema marino, pero mucha de esa agua nosotros también podríamos guardarla, sí, ¿no es claro, cierto?, para los periodos de mayor... almacenar, guardar. Exacto. Entonces ahí yo creo que tenemos que también, como institucionalidad, como también las sanitarias, en fin, tenemos que también pensar un poco en cómo guardar el agua para los momentos en que hay mayor escasez. Así que creo que ahí son los dos grandes desafíos que tenemos, que son importantes tanto en los momentos de escasez como en los momentos de abundancia.
Delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Carolina Ciro, le quiero agradecer infinitamente su tiempo y el hecho de que haya aceptado hablar con nosotros de este que es un tema no menor. El verano es un tema en la desembocadura del río Maipo y que, para qué decir del invierno, que pasamos justo con estos tremendos desbordes para los agricultores y la gente que cría ganado también. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y bueno, y decirles que el río Maipo es nuestra fuente de vida y tenemos que cuidarla todos, así que es una responsabilidad tanto institucional como ciudadana que tenemos que resguardar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Bien, así concluye esta conversación, esta entrevista, justamente en este programa de entrevistas, nuestro capítulo de Aquí se habla, segunda temporada, a través de la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM. Hasta nuestro próximo encuentro. Canal 2 Televisión de San Antonio y Chilena FM presentaron el programa de entrevistas Aquí se habla, segunda temporada. Este capítulo llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso.